Buenas tardes. Vamos a esperar un minutito más para iniciar la conferencia. Muchas gracias por estar. Buenas tardes nuevamente. Ya vamos a dar inicio a la conferencia. Esperemos un par de minutos más, por favor.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar. En esta ocasión tenemos una videoconferencia que ha sido organizada a través del Comité COVID de la COVID-19 de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Les saluda Viena Medrano, representante del Comité COVID de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Bienvenidos a la conferencia Mecanismos de patogenicidad del coronavirus. Para el desarrollo de esta conferencia nos acompaña la doctora Patricia Pardo Ruiz. Y antes de dar inicio y lectura al currículum vitae, a la hoja de vida de la doctora Pardo, les manifiesto algunas indicaciones para el desarrollo de esta conferencia. Cualquier interrogante que tengan los participantes será aclarada al finalizar la conferencia y por favor detallarla en el chat dirigido a su servidora o a los panelistas de la conferencia para poderlas despejar al finalizar. Hacemos una breve lectura del currículo de la hoja de vida de la doctora Pardo. Su nombre es María Augusta Patricia Pardo Ruiz. Nació en México. Su formación académica es licenciatura químico farmacobiólogo de las ciencias químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en microbiología con orientación a bioquímica y genética microbiana del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene como experiencia que ha sido profesor titular de la materia de bioquímica general y humana en la licenciatura de medicina, profesor titular en materia de oncología molecular, profesor titular en cursos de metodología de la investigación, en materias de virología, bioquímica microbiana, ingeniería genética, profesora titular de maestría de química y biología, directora de varias tesis, jefe del departamento de bioquímica, coordinadora de la licenciatura de biomedicina. Les agradezco nuevamente su participación. Bienvenida, doctora Pardo, y los esperamos su conferencia. Muchas gracias. No se le escucha, doctora Pardo. Tal vez si habilita el micrófono, por favor. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Sí, le escuchamos. Ok, gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente a la Facultad de Química y Farmacia, por esta invitación y en específico a la doctora Viena Medrano por la invitación para platicar un poco acerca de esta situación que estamos pasando todos. Entonces, Escuchamos, doctora, disculpe. Su micrófono está apagado, no le escuchamos, doctora. Sí, ya le escuchamos. ¿ya me escuchan?
Entonces, les decía que vamos a hablar acerca de algo que realmente para nosotros es muy común y que creo que todos los días escuchamos hablar sobre este virus. La idea o la que yo manejo y que me permito presentarles precisamente en esta plática es hablar sobre cómo es que este virus produce la patogenicidad, es decir, cómo produce la enfermedad. Realmente, cuando nosotros hablamos sobre este virus, lo hablamos desde muchos puntos de vista, pero hablando desde el punto de vista en el cual yo me he desarrollado y en el cual yo precisamente he llevado a cabo toda mi formación, a mí lo que siempre me ha interesado es específicamente hablar sobre cómo es que las enfermedades se producen, pero a un nivel molecular. Es precisamente la idea que yo voy a manejar a lo largo de esta plática y espero que sea del interés para todos ustedes, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a precisamente a manejar y vamos a hablar esta tarde sobre los mecanismos de patogenicidad del coronavirus. Entonces, para hablar precisamente de esto, eh, vamos a hablar en primer lugar de lo que es la patogenicidad. Entonces, la patogenicidad es un término que nosotros aplicamos a veces de manera muy poco formal en lo que es precisamente este tipo de enfermedades. Cuando nosotros hablamos de patogenicidad decimos que es una capacidad. ¿La capacidad de quién? Del agente infeccioso, en este caso del virus, del coronavirus, de producir la enfermedad en un huésped susceptible. Entonces, a veces lo que sucede con este término es que se maneja de dos maneras completamente diferentes o se maneja a veces de manera indistinta patogenicidad con virulencia. Cuando nosotros hablamos de patogenicidad, estamos hablando de la capacidad. Esta capacidad va a depender de muchos factores, como lo vamos a ver a lo largo de esta plática, pero a veces se utiliza este término también junto con el término de virulencia. Y cuando hablamos de la virulencia tiene una diferencia que es muy grande con respecto a lo que es la patogenicidad. La virulencia es un término cuantitativo. Y entonces, si nosotros hablamos de virulencia, decimos que la virulencia define el grado en que un patógeno puede producir la enfermedad. Y esto va a depender también, como en el caso de la patogenicidad, de muchos factores, porque va a depender desde el número de microorganismos que se requiere para causar la infección o la frecuencia con la que se puede dar en una población dada, dependiendo de las características precisamente de esta población. Entonces, cuando hablamos de virulencia, estamos hablando de una cuestión cuantitativa y cuando hablamos de patogenicidad, estamos hablando de una capacidad que obviamente también puede ser medida, ¿sí? Entonces, de lo que nosotros vamos a hablar específicamente es de la patogénesis viral y vamos a hablar de los pasos que se dan para precisamente producir esta enfermedad, lo que es la patogénesis, pero vamos a hablar de cómo esta patogénesis tiene que ver cómo se relaciona el virus precisamente con el hospedero, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto de la patogénesis viral? La patogénesis viral tiene que ver precisamente, o va a seguir una serie de pasos en los cuales nosotros vamos desde cuestiones medioambientales hasta cuestiones que tienen que ver específicamente con el virus o con el hospedero. Entonces, el primer paso de la patogénesis viral es precisamente el ingreso a un hospedero susceptible. En segundo lugar, el hecho de que este virus, una vez que está dentro del hospedero, tenga esta capacidad para replicarse con la finalidad de perpetuar su especie, es decir, replicarlo para aumentar la población. En tercer lugar, el hecho de que se replique también tiene que ver con que la célula tenga la capacidad para mantener precisamente a este virus desde un punto de vista con las condiciones para que se pueda precisamente replicar. Entonces, esto también va a tener que ver con que el virus se mueva a diferentes tejidos, lo que nosotros conocemos como la diseminación, desde el sitio de entrada hacia los tejidos blancos. Y después, una vez que está en el tejido blanco que produce la enfermedad, también nosotros tenemos otra capacidad, o dentro de la patogénesis debe de haber otra capacidad, que es precisamente que este virus tenga la capacidad no solamente de estar en el hospedero, sino que este hospedero a su vez se vuelva un transmisor
y se disemine en el ambiente. También debemos de considerar dentro de este proceso de patogénesis viral lo que es la persistencia en el ambiente, es decir, la capacidad que tiene el virus de sobrevivir fuera de un hospedero, pero a través de los elementos que el hospedero le proporciona pueda precisamente persistir en el ambiente, lo que nosotros también hemos visto de que nos hablan que, por ejemplo, las gotas de saliva, ¿verdad? Los sprays que se forman precisamente cuando la persona estornuda, van a ser precisamente la forma en que estos virus pueden sobrevivir. Y de esta manera, al persistir en el ambiente, también pueden tener la capacidad de ser transmitidos a nuevos hospederos. Entonces, nosotros sabemos precisamente que este proceso de patogénesis viral tiene que ver con muchos elementos. El primer elemento que nosotros vamos a considerar va a ser precisamente el virus y posteriormente nosotros vamos a hablar de la interacción entre el virus con su hospedero. Pero primero que nada vamos a recordar un poquito, aunque ustedes casi se lo saben de memoria, porque yo sé que todos los días nos lo repiten, ¿qué es el cuadro clínico? ¿Cómo es el cuadro clínico del coronavirus? Porque realmente este es el punto que me va a servir de partida para empezar a explicar el por qué voy a hablar de esta forma del virus. Entonces, entre el cuadro clínico del coronavirus debemos de recordar que este proceso infeccioso se va a dar o que se va a presentar entre de 2 a 14 días. En estos primeros 14 días se van a presentar síntomas como van a ser fiebre, tos, cansancio, y se van a presentar precisamente los primeros síntomas que la gente refiere, que es la pérdida del gusto o del olfato. Va a haber dificultad para respirar, puede haber dolor muscular, puede haber escalofríos, puede haber dolor de garganta, puede haber dolor de cabeza y también a veces en algunas personas hay dolor de pecho y se presenta un goteo nasal. Puede haber en el cuadro clínico del coronavirus algunos signos que son menos frecuentes, como puede ser la presencia de una erupción característica en la piel. En algunas personas, más o menos en el 32% de los pacientes, se pueden presentar síntomas entéricos, como puede ser las náuseas, el vómito y la diarrea. ¿Sí? Posteriormente, es decir, cuando esta enfermedad pasa de estos 14 días, se empiezan a presentar una serie de factores o una serie de situaciones médicas que van a tener precisamente que ver con este proceso de patogénesis viral, como lo vamos a ver en un momento más adelante, como pueden ser neumonía y problemas respiratorios, puede haber insuficiencia fisiológica de varios órganos por complicaciones que tienen que ver precisamente con la infección por este virus, se pueden presentar problemas cardíacos, puede haber un síndrome que se le conoce como síndrome de dificultad respiratoria aguda, puede haber la presencia de coágulos sanguíneos, puede haber una lesión renal, y también puede haber la asociación de otros virus que se asocian precisamente con la presencia de este coronavirus o también bacterias que llegan sobre el hospedero que se encuentra en condiciones no favorables. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones a largo plazo de la infección por coronavirus? Pues en realidad lo que sucede es que el hecho de que se presente o que el virus pueda tener una interacción de un tipo con el hospedero de provocar, por ejemplo, la presencia de coágulos o provocar la presencia, por ejemplo, de inflamación aguda en algunos órganos, va a traer como consecuencia que se presenten complicaciones posteriores, ¿sí?, a la infección primaria por este virus. Entonces, en el caso del corazón se habla que hay daño al músculo cardíaco. Se ha visto que este daño al músculo cardíaco se va a deber sobre todo, no precisamente al hecho de que se presenten infartos por la presencia de coágulos o trombos que se están liberando por este proceso de coagulación que se da dentro de la enfermedad como tal, sino también se ha visto que se forman pequeños coágulos y esto dificulta precisamente o hace que los pequeños uh, perdón, se me fue los pequeños vasos del corazón precisamente se tapen y empiece a haber procesos de daño a nivel del músculo cardíaco. En el caso de los pulmones se presenta una neumonía, pero también se presenta un proceso, la neumonía se da por el proceso infeccioso, pero también se da un proceso de inflamación
que posteriormente vamos a revisar, en donde se presenta, después de esta inflamación, la formación de un tejido cicatrizal que genera una insuficiencia respiratoria crónica. En el caso del cerebro, se van a dar, o se ha visto que se presentan, la complicación más que se presenta a largo plazo va a ser el accidente cardiovascular, se pueden presentar convulsiones o se puede presentar el síndrome de Guillain-Barré. Eh, en el caso de los vasos sanguíneos y la formación de coágulos, se van a formar precisamente, o se va a dar el caso de que se presenta por esta formación de coágulos, se van a bloquear ciertas regiones del corazón, provocando precisamente infartos, pequeños infartos o grandes infartos, que estos pequeños infartos se pueden dar precisamente por el bloqueo de los capilares cardíacos. La formación de coágulos no va a ser exclusiva del corazón, también se va a dar la formación de coágulos a nivel de pulmones, se puede dar a nivel de hígado, riñón y piernas, ¿sí? En el caso de la fatiga y el estado de ánimo, pues precisamente se habla de que estas personas, el proceso de fatiga que se presenta desde los primeros días de la infección, se va a postergar, se va a alargar y posteriormente va a seguir un estado que se va a dar de un síndrome de estrés postraumático debido precisamente al tratamiento y al cuadro clínico que se presenta por esta enfermedad, y posteriormente esto se puede dar un cuadro clínico de depresión y ansiedad. Bueno, para hablar precisamente de este mecanismo de patogénesis, yo les había mencionado anteriormente que la patogénesis tiene que ver con muchos elementos, ¿sí? Y el elemento aquí que precisamente vamos a estudiar un poquito más a fondo va a ser precisamente el virus. Debo de hacer la aclaración de que no pretendo que en este tiempo nosotros podamos saber todo acerca de esta partícula, pero sí podamos entender un poco de cómo se comporta este virus para provocar la enfermedad. Entonces, ¿qué son los virus? Yo creo que muchos de nosotros nos seguimos preguntando muchas cosas acerca de qué son los virus o de dónde vienen los virus. Y pues en realidad esta frase a mí me gustó mucho, y porque define precisamente lo que son estas partículas. Y nos dice que las partículas virales son ensamblajes elegantes. ¿Por qué decimos que son ensamblajes elegantes? Porque la mayoría de la gente, cuando le presentamos las fotografías o de los virus o las representaciones o los diagramas de los virus, consideran que estamos siendo muy elegantes, pero en realidad así son. Tiene que ver precisamente con la arquitectura de estas moléculas, ¿sí? La arquitectura de estas partículas, perdón, no moléculas, de estas partículas, ¿sí? Y decimos que son ensamblajes de macromoléculas virales y no virales. Hay que recordar que los virus, dependiendo del tipo de virus que nosotros hablando, pueden tener su envoltura formada a partir de partículas de proteínas virales o bien de proteínas del mismo hospedero. Ellos son un maravilloso ejemplo de arquitectura en la escala molecular. Entonces decimos que son formas bellas que se adaptan a la función del virus. Es decir, los virus no son como son porque se nos imaginó, sino se generan de esta manera para proteger precisamente lo que es la partícula viral. Entonces, estas partículas virales tienen muchas formas, tienen muchas, su naturaleza es diferente de las moléculas que lo forman, y también el número que nosotros podemos tener de estos virus es muy diferente, ¿sí? Entonces, ¿para qué se forman los virus o por qué tienen estas estructuras los virus? Las partículas virales están diseñadas con la única finalidad de proteger y transmitir el ácido nucleico de su genoma. Es decir, las partículas virales no tienen otra función o no fueron diseñadas por otra cosa más que para poder proteger al DNA o RNA que se encuentra dentro de la partícula viral. Y de esta manera, la estructura que envuelve al virus es precisamente diseñada para que esta partícula viral y el genoma de esta partícula viral pueda permanecer y pueda ser transmitida de una célula hospedera a otra, de un organismo, de un mismo organismo o de organismos diferentes. Debemos de recordar que los virus son estructuras o son partículas que no tienen una vida libre, que normalmente hablamos de que son
estructuras parásitas, que son estructuras que solamente sobreviven a partir de su presencia en las células hospederas, ¿sí? Entonces, ¿para qué les sirve a los virus esta envoltura que tienen? Pues la envoltura que tienen los virus les va a servir precisamente para proteger el genoma, ya les había mencionado. ¿De qué lo van a proteger? De agentes físicos, de agentes químicos o biológicos. Por ejemplo, esta envoltura protege a los virus para que tengan cierta resistencia a la temperatura o a la radiación. Debo de decir que no son muy resistentes, ¿verdad? Son poco resistentes a estos cambios de temperatura y todos se manejan dentro de un rango de temperatura de temperaturas medias. Es decir, no existen virus que puedan sobrevivir a temperaturas muy bajas o a temperaturas muy altas, porque debemos de recordar que las estructuras o la membrana o la envoltura que recubre estos virus precisamente está formada por proteínas. También la envoltura de los virus le sirve para protegerlo de cambios de pH, para protegerlos de la actividad de los detergentes, que precisamente hacen que se destruya estos ácidos nucleicos. Y también la envoltura de los virus le va a servir contra la presencia de enzimas proteolíticas que son muy comunes, ¿sí? Entonces, hablando de qué está formada la envoltura, pues principalmente la envoltura de los virus está formado de proteínas. Yo específicamente, y hablando del coronavirus, me voy a referir exclusivamente a la función de las proteínas virales. Es decir, esta función de las proteínas virales es muy importante porque va a tener precisamente que ver con este proceso de patogénesis. Ya les decía que la función de las proteínas es la protección, pero también las proteínas nos van a servir para otra función muy específica dentro de la patogénesis, que es el ensamblaje, el reconocimiento específico y el empaquetamiento. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando precisamente de su genoma. Debemos de recordar que las moléculas que forman el genoma, ya sean, llámese DNA o RNA, son precisamente estructuras que son altamente inestables. Por consecuencia, nosotros debemos de tener fenómenos de empaquetamiento que permitan la estabilidad y la permanencia precisamente de la información de este genoma dentro de la partícula viral. Por otro lado, estas proteínas virales también nos van a servir para otra cuestión muy importante en el proceso de patogénesis. ¿Para qué nos van a servir? Para unirse específicamente con los receptores externos de la célula hospedera. ¿Qué quiere decir esto? Les vuelvo a recordar, los virus son partículas que no tienen una sobrevivencia muy grande fuera de la célula hospedera y por consecuencia, ¿sí? Nosotros debemos de recordar que deben de vivir dentro de una célula hospedera para precisamente poder replicarse y llevar a cabo todo su ciclo biológico, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta unión específica con receptores va a ser muy, muy importante y esta es una función que está definida exclusivamente por las proteínas virales. Entonces, otra de las cuestiones que va a tener otra función que tienen las proteínas virales es que estas proteínas virales se dice que dan señales. Bueno, en términos señales pues suena así medio raro, pero la realidad es que estas señales no van a ser otra cosa más que todo el aparato fisiológico para que nosotros podamos, en un primer lugar, liberar al genoma de toda esta situación en la cual se encuentra envuelto, pero también favorecer los procesos que se van a dar precisamente con para la replicación de este genoma. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de función de las proteínas virales, si a nosotros hablamos específicamente, no solamente tiene que ver con el reconocimiento, sino también en el caso precisamente de este virus, la proteína viral va a ser precisamente la responsable de que en un momento dado se reconozca, pero que también se pegue precisamente a esta membrana y que permita el paso, ¿sí?, de toda esta estructura hacia el interior de la célula. Ahora bien, estas proteínas también tienen que ver con la interacción con los componentes internos de la célula hospedada para que el ácido nucleico pueda ser insertado
y pueda ser precisamente llevado a cabo, o sea, para que se lleve a cabo este proceso en el cual su información genética se replique y se pueda llevar a cabo este proceso de replicación de ellos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de todas estas situaciones, parece que empezamos a perdernos del origen de esta plática, pero la realidad es que si les expliqué esto de las proteínas virales, fue precisamente para que nosotros podamos entender la relación que existe entre la estructura del virus y el cuadro clínico, ¿sí? Entonces, tengo que hablar de características estructurales porque precisamente esto tiene que ver con cómo se va a presentar este cuadro clínico y por qué se va a presentar de esta forma el cuadro clínico, ¿sí? Si hablamos específicamente del coronavirus, se dice que el coronavirus tiene o se le llama coronavirus porque precisamente si uno lo observa desde, no así como lo vemos acá en 3 dimensiones en esta foto, sino uno lo observa desde un lado, presenta una estructura parecida debido a o tiene la forma de una corona. Se dice que es un virus que tiene envoltura, es decir, estoy hablando de las características del virus, es un virus que tiene envoltura, es el virus más grande que contiene RNA como genoma específico de esta partícula viral. Es un RNA de cadena sencilla, un RNA de cadena sencilla de sentido positivo, y se dice que no solamente el RNA de este virus funciona eh, como reservorio, es decir, que guarda la información para la replicación, sino que también tiene la capacidad para que este mismo RNA lleve la información hacia donde debe de llevarla para que precisamente se lleve a cabo la perpetuación de los virus. Entonces, el virus como tal tiene en su estructura, tiene 4 proteínas que van a ser muy importantes. La proteína S, ¿sí? Que se le conoce S por spike, ¿sí? Que va a ser precisamente la que le va a dar la característica de tener la capacidad de doblarse sobre ella misma y genera precisamente estas espículas, por eso se le conoce como spike, ¿sí? Porque genera estas espículas que son características de este virus, ¿sí? La proteína E, que se le llama así porque es la proteína de la envoltura, ¿sí? La proteína M, que se le llama así porque es de la membrana, que es esta que es aquí, ¿sí? Y la proteína N, que no se ve aquí, pero que tiene que ver precisamente con la estabilidad del ácido nucleico. Les vuelvo a recordar que dentro de las funciones de las proteínas virales está precisamente el darle estabilidad al ácido nucleico para que se pueda conservar y de esta manera puede ser transmitido. Esta proteína N recibe precisamente este nombre porque es la proteína de la nucleocápside. Ahora bien, ¿dónde está toda esta información? Pues en lo que es el genoma viral. Entonces, esta es una foto de una secuenciación que se hizo del genoma del virus SARS-CoV-2, precisamente cuando se secuenció por primera vez. Esto se hizo en enero del 2020, ¿sí? Entonces, ahí lo que tenemos es precisamente lo que es el genoma de lo que es el RNA del coronavirus. Entonces, ¿qué es el genoma viral? Pues ya les había dicho, es el contenido, el ácido nucleico que tiene el virus. Bueno, el genoma de cualquier cosa es el ácido nucleico. En este caso es un virus, les decía, un virus RNA. El RNA de este virus es una longitud de 30 kilobases, así se mide el tamaño de los genomas. Presenta 10 marcos de lectura abierta, eso quiere decir ORS, ¿sí? Las siglas en inglés de los marcos de lectura abiertos, es decir, van a ser aquellos genes que se van a expresar precisamente en forma de proteínas y dentro de estos 10 ORS que tenemos ahí, se da la presencia de 24 a 27 genes. Todo ácido nucleico tiene 2 extremos, el extremo 5' y el extremo 3'. En el caso del extremo 5' de este genoma viral,
este representa las 2/3 partes. Es decir, que si estoy hablando de 30 kilobases, 20 kilobases van a ser precisamente las que van a ser o nos van a servir para codificar a las proteínas funcionales del virus. Es decir, no las proteínas estructurales que acabamos de ver, la S, la E, la M y la N, sino las proteínas funcionales. Es decir, aquellas proteínas que le van a servir precisamente para que el virus se pueda replicar y pueda precisamente llevar a cabo todos estos procesos con los cuales va a generar nuevos virus. Estas proteínas se van a dar a partir de la generación de 2 poliproteínas que son parte del genoma viral, que son la poliproteína 1A y 1AB. ¿Sí? Estas generan un total de 16 proteínas no estructurales, pero sí funcionales, es decir, que le van a servir al virus para replicarse. ¿Sí? Y la otra parte, las proteínas estructurales, que son la S, la E, la M y la N, son codificadas por el tercio del extremo 3', es decir, por la otra parte, el tercio que nos faltaba, 10 kilobases, nos van a servir para las proteínas estructurales. Cabe decir, y aquí voy a hacer este paréntesis, que cuando hablamos de patogénesis estamos hablando de que las proteínas más importantes para nosotros va a ser la proteína S, la E, la M y la N. ¿Sí? Estas proteínas van a ser precisamente las que van a tener que ver más en este proceso de patogénesis. Aunque la replicación, bueno, se va a dar y va a ser importante para el proceso como tal, pero en los primeros momentos en los cuales se transmite la enfermedad, las más importantes van a ser las proteínas estructurales. Y dentro de las proteínas estructurales, vamos a hablar de la proteína S, ¿sí? También se le conoce como proteína espicular, ¿sí? O spike, como la quieran llamar. Eh, esta proteína es una proteína que se encuentra en la superficie del virus, ¿sí? Como ya lo vimos, está formada por 3 dominios. Dominios son partes de la proteína, ¿sí? Que en este caso estoy hablando de dominios estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentran formando parte o que son estructuras de la misma proteína. El dominio externo es el que va a tener una función más importante, ¿sí? Es el que da precisamente esta función de plegamiento y que precisamente va a ser quien reconozca a el receptor para este virus, ¿sí? En el caso les decía que esta proteína S se va a plegar. Toda proteína, también como los ácidos nucleicos, toda proteína tiene 2 extremos, un extremo N y un extremo carboxilo. En el caso de la proteína S en su parte N, tiene precisamente un pliegue, que es lo que le da la forma de espícula característica de esta proteína S. Ahora bien, en el caso del segundo, tiene un segundo dominio, el dominio transmembranal, que es un dominio que precisamente en este caso, que recubre precisamente la envoltura, y la proteína S también tiene un pequeño dominio interno, es decir, está anclada. Esta proteína S, desde el punto de vista estructural, es muy inestable. Esta es una de las razones por las cuales no se ha podido hacer tan rápidamente una vacuna como nosotros lo desearíamos, ¿verdad? Pero eso se los dejo para que lo pregunten después, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hace la proteína S? Bueno, lo que hace es reconocer a la molécula receptora que va a ser AC2. ¿Qué significa AC2? Enzima convertidora de la angiotensina 2. ¿Sí? Es precisamente el receptor de esta proteína S, quien va a ser reconocido, quien va a reconocer precisamente esta proteína S. ¿Qué más va a hacer? También tiene que ver precisamente con la entrada de virus y obviamente al ser el reconocimiento y la entrada del virus a través de la fusión con la membrana, pues favorece precisamente la patogénesis. En el caso del coronavirus que nos interesa en este momento, quiero que sepan que la diferencia de la proteína S del coronavirus que actualmente tenemos con los coronavirus que ya conocíamos, que habían sido causantes de otro tipo de enfermedades respiratorias que no habían sido tan pandémicas como las de ahora. La diferencia que encontramos entre esta proteína S y la proteína
ese que tienen estos otros coronavirus, son 5 aminoácidos. Estos 5 aminoácidos son suficientes para que esta proteína S reconozca con mayor efectividad precisamente al receptor y que tenga una mayor afinidad por ellos, ¿sí? Entonces, es importante para nosotros que tenga una mayor afinidad, sí, porque esto aumenta la transmisibilidad, es decir, hace que se transmita más rápidamente, perdón, y que también tiene que ver con la severidad del cuadro clínico, ¿sí? Entonces, estamos hablando acá ya de una nueva cosa, lo que es un receptor. Entonces, debemos entender qué es un receptor. Los receptores de la membrana plasmática, en este caso de la membrana celular o plasmática, como la quieran llamar, normalmente son de tipo de las glucoproteínas, es decir, son proteínas que presentan unidas a ellas una parte de un carbohidrato, ¿sí? Poseen 3 dominios estructurales, un externo, un transmembranal y un interno o citoplasmático. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista funcional, tienen dos dominios, es decir, podemos decir que tienen 2 partes, para decirlo de una manera más simple. Una parte en la cual el receptor reconoce a la molécula precisamente que le va a ser recibida por él, y un dominio que se le conoce como dominio catalítico o de traducción, es decir, una parte de ese receptor va a tener la capacidad precisamente de producir algún tipo de sustancia que lleve la información hacia el interior de la célula o de traducir esta información para producir a su vez algún tipo de sustancia como un segundo mensajero que precisamente nos lleve a generar lo que nosotros estamos deseando a partir de la llegada de esta sustancia. Entonces, les decía que el receptor, en el caso del coronavirus, el receptor es la enzima convertidora de la angiotensina 2. Esta está codificada por un gen que se llama AC2, ¿sí? Y reconoce precisamente a la proteína S del coronavirus y a otros coronavirus como el NL63, ¿sí? Es decir, no es tan altamente específico, lo reconoce con menor afinidad, pero también lo reconoce. ¿Sí? Es importante para nosotros entender que también acá hay otra parte interesante de la patogénesis. La enzima convertidora de la angiotensina puede tener variaciones, ¿sí? Y estas variaciones que se van a dar tienen que ver precisamente con el nivel de expresión. Es decir, no todos los genes que nosotros tenemos van a tener precisamente, se van a expresar en este caso, en un receptor. Entonces, cuando hablamos de nivel de expresión, no todos los tejidos tienen el mismo nivel de expresión. Entonces, y esto, si yo lo traduzco a una cuestión más simple, decimos que tiene que ver con la susceptibilidad, los síntomas y la resolución, es decir, si la persona se va o no a, a resolver. Permítame, pero... Uh, Entonces, ya hasta ahorita estamos hablando de patogénesis, pero en diferentes puntos. Hemos hablado precisamente que el hecho de que la proteína S tenga diferencias en su estructura nos puede provocar diferencias precisamente en el proceso patológico. También hemos hablado precisamente de que el hecho de que la expresión de los receptores también puede ser otro elemento precisamente para que el proceso patológico tenga diferencias. Pero cuando nosotros hablamos del proceso patológico como tal, lo que debemos de recordar es que también, si recordamos un poco el cuadro clínico que nosotros presentamos, lo que
lo que nosotros vimos precisamente ahí fue que se dan cambios fisiológicos y morfológicos en diferentes órganos. Uno de los procesos más interesantes que nosotros, bueno, interesantes desde el punto de vista patológico, es precisamente el hecho de que se presente un proceso inflamatorio agudo y que precisamente es el causante de la mayoría de las muertes que se presentan en las personas que tienen la patología por coronavirus. Esto se debe a que se está generando dentro de nuestro cuerpo algo que se conoce como un proceso de un proceso de hiperinflamación que está asociado precisamente con algo que se conoce como tormenta de citocinas. Entonces, ¿qué es la tormenta de citocinas? Bueno, la tormenta de citocinas no se conoce a partir del coronavirus. La tormenta de citocinas ya se conoce desde hace algunos años y se conoció principalmente en personas que tenían infecciones por bacterias, en personas que tenían desórdenes metabólicos o que tenían cáncer, ¿sí? Estas tormentas de citocinas tienen características bastante interesantes, como puede ser la presencia de permítame porque se me perdió la. Eh, eh, les decía, se conoce a partir de procesos que se están relacionados precisamente con la presencia de bacterias, de virus o de algún otro tipo de compuestos. Les decía que esta tormenta de citocinas se ha pensado, se piensa y se sabe que es precisamente el origen de la afección pulmonar grave. Es decir, sabemos que la mayoría de los casos de las personas que padecen coronavirus, cuando no se resuelven en los primeros días o cuando no son asintomáticos, lo que se les produce es un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Y esta afectación pulmonar se proda por un proceso de hiperinflamación. Este proceso de hiperinflamación se produce, es similar a un cuadro de una enfermedad que se le conoce como linfohistiocytosis hemofagocítica, el cual es un síndrome clínico provocado por una respuesta inadecuada del sistema inmunológico a un desencadenante que puede ser infeccioso, neoplásico, reumatológico o metabólico, lo que resulta en una reacción inflamatoria exagerada. Es decir, que a partir de la presencia de algún tipo de estos compuestos, ¿sí? Que puede ser de tipo infeccioso, neoplásico, reumatológico, metabólico, es precisamente que se va a dar la presencia de este proceso. Entonces, para hablar de una citocinas, pues precisamente vamos a hablar de lo que son las citocinas. Entonces, las citocinas son un conjunto de moléculas. En algunos libros, textos mencionan que son proteínas, no necesariamente todas las citocinas deben de ser proteínas, ¿sí? Que son producidas por diferentes células por estimulación de una de ellas y que puede afectar a otras células del mismo tipo o de un tipo diferente. Es decir, a fin de cuentas, se considera que las citocinas son mediadores precisamente de la respuesta inmune, es decir, las citocinas también no se conocen desde hace 5 minutos, sino las citocinas se empezaron a estudiar allí por 1960 y precisamente de ahí surge su nombre. El término como tal etimológicamente proviene de dos raíces que son citocélula y cineos que viene de movimiento. Este término se le dio porque lo que pasaba es que ellos veían que al estar en presencia de estas sustancias, las células incitaban o estimulaban a realizar una determinada actividad.
Debo de aclarar que las citocinas se empezaron a estudiar y se siguen estudiando, para no ir más lejos, ¿verdad? En las células de la inmunidad, aunque sabemos que existen otras células o muchas células o la mayoría de las células producen citocinas, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, en el caso de lo que nosotros estamos aquí estudiando, es precisamente las células epiteliales también pueden producir citocinas que tienen que ver precisamente con este proceso. Entonces, ¿qué pasa cuando se da una tormenta de citocinas y si nosotros estábamos hablando a nivel pulmonar? Entonces, dentro de las tormentas de citocinas y cuando hablamos a este nivel, los síntomas más característicos es que presenta tos y fiebre, la fiebre muy alta, ¿sí? Lo que resulta en que una gran proporción de pacientes desarrollan un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Eh, También se ha visto que las tormentas de citocinas se pueden dar a nivel de las células epiteliales del tracto gastroesofágico, digo, del tracto gastrointestinal. Estas van a ser los responsables y los causantes de los síntomas gastrointestinales que se presentan precisamente cuando hay una infección por coronavirus y que son la diarrea, las náuseas, el vómito y el dolor abdominal. Esto se ha presentado en un porcentaje bastante alto, que puede ser entre el 11.5% al 32% de los pacientes, ¿sí? Entonces, les decía por qué se dan, pues precisamente se va a dar porque esto es una respuesta sobrepasada del sistema inmunológico a, a un desencadenante que puede ser infeccioso, neoplásico, reumatológico o metabólico. Esto lo que va a provocar es una reacción inflamatoria exagerada. Entonces, el hecho de que se presente este cuadro clínico en los pacientes con coronavirus va a ser, o la causa subyacente, la causa origen de este proceso va a ser precisamente la llamada tormenta de citocinas. Esta tormenta de citocinas va a ser la responsable del cuadro clínico que se va a dar en estos pacientes. ¿Cuáles son las características de una tormenta de citocinas independientemente del sitio o la célula que la presente, del órgano que la presente? Va a ser la fiebre alta, la inflamación, el enrojecimiento, las náuseas y la fatiga extrema. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué se da esta tormenta de citocinas? ¿Sí? Una de las características que nosotros podemos ver cuando ya hay una infección por virus a nivel de las células es que muchas veces los virus, cuando están dentro de la célula, se dice que son virus citopáticos porque pueden provocar la muerte de las células. En el caso específico de los coronavirus, una característica de esta familia de virus es que precisamente son virus citopáticos. Pueden producir la muerte de las células y dentro de esta muerte de las células, a veces las células generan diferentes tipos de alteraciones, como puede ser precisamente generar las estructuras incisionales, la fusión de dos células, que se observa mucho a nivel de las células del tracto respiratorio. También podemos encontrar la presencia de cuerpos de inclusión dentro de estas células, lo que nos habla precisamente de desechos virales, ¿sí? O estructuras virales no consolidadas, no funcionales, que se quedan dentro de la célula, ¿sí? O también podemos ver tumefacciones en el núcleo de las células, es decir, se degenera el núcleo de las células precisamente por esta infección por virus. Entonces, se ha visto que la tormenta de citocinas tiene su origen a partir, les decía, de células que pueden ser del sistema inmune innato, como son los macrófagos o los neutrófilos, pero también los podemos encontrar en las células de epitelial, las células de los epitelios, que van a ser precisamente las responsables de generar la mayor cantidad de citocinas para que se dé precisamente esta tormenta de citocinas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas células? Bueno, estas células, macrófagos, neutrófilos y células epiteliales, presentan precisamente una serie de receptores que se les conoce como receptores de patrones de reconocimiento, ¿sí?
Estos receptores de patrones de reconocimiento van a reconocer una región específica del virus. Esta región se le conoce como PAMP, que es el patrón molecular asociado al patógeno. Aunque también estos receptores los pueden reconocer los llamados DAM, que son compuestos propios derivados del organismo, que pueden provenir precisamente de otras células que ya fueron deterioradas por el hecho de la infección por el virus, o bien pueden provenir del uso de fármacos, pueden provenir de procesos patológicos, como puede ser un cáncer, o puede provenir también de procesos metabólicos, ¿sí? Entonces, lo que va a ocasionar que estas, al reconocer este tipo de compuestos, como son los PAMP o los DAMP, ¿sí? Lo que van a generar a partir de esta señal que reciben por sus receptores que tienen estas células, lo que van a generar va a ser una producción exagerada de citocinas. Pueden ser las citocinas que se producen proinflamatorios o bien antiinflamatorias, y también pueden producir las que se conocen como quimosinas, ¿sí? Entonces, ahí están las células, macrófagos, neutrófilos y células endoteliales, ¿sí? Entonces, estas quimosinas van a ser responsables precisamente de activar las moléculas de adhesión. Lo que va a suceder es que estas moléculas de adhesión van a ser muy importantes para que las células de la inmunidad empiecen a llegar y produzcan el proceso inflamatorio. Estas moléculas de adhesión, las quimosinas, van a ser precisamente, van a ser producidas por las células endoteliales y van a ser responsables de mucho del proceso de inflamación. Eh, Realmente, cuando hablamos de inflamación, de lo que estamos hablando es de un proceso en el cual debe de haber un equilibrio entre las moléculas proinflamatorias y las moléculas antiinflamatorias. Y normalmente se ha visto que lo que sucede en estas células, en estos procesos, es que se aumente mucho la producción de las moléculas proinflamatorias, como son las interleucinas, y se disminuye en otros casos la producción de moléculas antiinflamatorias, generando precisamente este proceso de inflamación que se da de una manera bastante de hiperinflamación que se da en los pacientes y sobre todo a nivel respiratorio y que genera principalmente o es una de las causas principales de muerte de estos pacientes. ¿Sí? Bueno, pues este es solamente uno de los mecanismos que yo quería compartir con ustedes. ¿Sí? Eh, Realmente cuando nosotros hablamos de estos mecanismos, ¿sí? De lo que estamos hablando es precisamente de muchos mecanismos que podríamos estar hablando de esto semanas completas y no terminaríamos de entender si este proceso es bien complicado, es bastante eh, complejo en el sentido de que debemos entender que el coronavirus, de que lo conocemos o de que empezó a causar problemas, tiene ni un año que lo conocemos, pero lo mucho o lo poco que nosotros sabemos precisamente de esta enfermedad ha sido a partir de lo que ya sabíamos de estos coronavirus como familia y de otros elementos o de otras especies de este coronavirus que precisamente ya habían sido estudiados antes porque provocan precisamente procesos patológicos en los humanos. Debo de decir que no solamente el coronavirus es el único virus que tiene esta capacidad, sino existen otros elementos de su misma familia que tienen esta capacidad. Eh, Precisamente por esta razón es que nosotros, eh, lo poco que sabemos, pues lo estamos aprendiendo. Entonces, este es uno de los mecanismos, pero podríamos hablar, si ustedes gustan o si ustedes se les hace interesante este tema, podríamos hablarlo en otros tiempos y en otros momentos de los otros mecanismos que tienen que ver precisamente con el proceso patológico como tal. Bueno, pues eso era precisamente lo que yo quería platicarles. Espero que les haya gustado, que haya sido yo lo suficientemente clara
como para que esto se haya entendido, y si no, pues también se aceptan las reclamaciones. Gracias. Gracias a usted, doctora Pardo. Si alguien tiene alguna interrogante, por favor, hacerla llegar al chat para trasladarla a la doctora Pardo Ruiz. Por ahí vemos felicitaciones para la doctora. Gracias. Muchas gracias. De excelente explicación. Muchas gracias. Bueno, mientras vemos si hacen llegar alguna interrogante, le damos las gracias nuevamente a todas las personas que nos acompañaron y siguieron en esta transmisión a través de la plataforma Cisco Webex y también que siguieron la transmisión a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Nuevamente, gracias, doctora Pardo, por su colaboración y excelente conferencia. A nombre del Comité COVID de la Facultad de Química y Farmacia y de la Facultad General de Ciencias Químicas y Farmacia, agradecemos su participación. En la conferencia nos acompaña la doctora Doris Chinchilla, decana de la facultad, y estoy totalmente segura de que ella también está satisfecha por su participación y colaboración para nuestro comité y nuestra facultad. Nos acompañan el día de hoy muchísimos estudiantes que estoy segura servirá de aprendizaje para sus clases y sus carreras. Y nuevamente agradecemos. Vemos que no hay ninguna pregunta, más que todos son felicitaciones a usted por su conferencia, doctora Pardo. Y nuevamente gracias, que tengan un bonito día y agradecemos a todos su participación y esperamos nos sigan acompañando en todas las conferencias que desde el comité y desde la facultad estamos teniendo. Permítame, creo que hay una pregunta. Hay una pregunta, dice, buenas tardes, ¿por qué la enfermedad afecta tanto a los diabéticos y por qué algunos pacientes desarrollan diabetes? ¿Por qué afecta a los diabéticos? Sí. O sea, lo que debemos entender es que la respuesta inmune en una persona diabética va a ser totalmente diferente. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento es precisamente el entender que cuando nosotros hablamos de receptores, si ustedes recuerdan, el receptor para este virus es el receptor se llama AC2. Este sistema es un sistema que precisamente regula la cuestión de la tensión que nosotros tenemos. Es decir, el hecho de que las personas sean hipertensas, nosotros lo que debemos entender es que tiene que ver también, que es una situación que está ligada precisamente con la diabetes. Esta situación va a tener que ver también con que tenga una mayor cantidad de receptores para AC2. Estos receptores AC2 lo que van a generar es que el virus como tal tenga mayor cantidad de sitios donde poder fijarse y ejercer precisamente el proceso patológico. Recuerden que yo les mencionaba que no solamente es la presencia o no de este receptor, sino la cantidad de receptores, que precisamente es uno de los elementos que me va a generar el proceso de patogénesis. En el caso de las personas diabéticas, lo que sucede es que normalmente tienen una mayor cantidad de receptores AC2, por los cuales el virus tiene una mayor cantidad de sitios donde precisamente fijarse. ¿Sí? Ok, permítame, hay más consultas ahora. A ver, permítame un segundo. Hay una persona que pregunta, Helen Jocelyn Rivera, habla de que en el caso de las personas que son asintomáticas, ¿qué es lo que sucede? No se da este proceso de tormenta de citocinas, por eso son asintomáticas. ¿Sí? Pero aquí la cuestión está
en que el hecho de que sean asintomáticas se debe precisamente a que su respuesta inmune no va a ser lo desregulada que es precisamente en las personas que presentan la tormenta de citocinas. ¿Sí? Hay otra pregunta, doctora Pardo, que nos dice Ena Mejía. Dice, ¿los coronavirus pueden ocasionar daños fetales cuando infectan a una mujer embarazada? Como tal no se ha comprobado, pero lo que hay que recordar, y les vuelvo a hacer mención de esto, es el tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender mucho del virus todavía y bueno, una de las cosas que no sabemos es cuáles son las complicaciones a largo plazo que pueda tener en una mujer que se infectó estando embarazada, ¿verdad? Entonces, podríamos pensar en que podría haber algún tipo de alteración, sí, pero realmente no podríamos ahora sí que hasta tenerlo frente, ver cuál era la situación, ¿no? Podemos pensarlo, pero realmente el mecanismo como tal es una respuesta aguda más que una respuesta crónica. Pero vuelvo a pensar y ahora sí que estoy pensando en voz alta, es que pues no conocemos cuáles son los efectos a largo plazo, ¿sí? Gracias, doctora. Hay otra consulta que nos dice, ¿por qué la inestabilidad de la proteína S impide que pueda desarrollarse la vacuna? Eh, la inestabilidad, recuerden ustedes que yo puedo generar una vacuna a partir de una estructura que sea constante, ¿sí? En el caso de la proteína S, no se ha logrado, o la proteína como tal, no es una proteína que tenga una estructura estable, es decir, es un poco inestable, solamente tiene un sitio de anclaje a la superficie del virus. Y este sitio de anclaje hace que la proteína se mueva, por decirlo de una manera medio, ahora sí que medio chutada, ¿verdad? Que se mueva y que no presente una estabilidad de forma, una estabilidad conformacional. Lo que están haciendo, que es me pareció una de las cosas más interesantes que leí, es que están metiendo una pinza para precisamente generar una estabilidad de esta estructura y de esta manera poder generar una vacuna. Estas son algunas de las estrategias que están usando precisamente las personas que están generando la vacuna como tal. Pero la proteína como tal no es muy estable porque se mueve, por decirlo de alguna forma, en 3 dimensiones esta proteína se mueve. ¿Sí? Bueno, Perdón, otra consulta que tenemos aquí, permítame, ¿sí? nos dice, ¿qué sabe usted del uso de los fenofibratos en el tratamiento de COVID? Desconozco realmente, no sé qué, o sea, cuál sea el tratamiento que se le debe o para qué los estén utilizando, ¿sí? No sé si sean los mismos, estamos hablando de lo mismo que es el para tratamiento del colesterol, pero no le podría dar una respuesta sobre eso. Gracias, doctora. Y otra pregunta es, ¿qué sabe usted de la vacuna de Oxford y el hecho de que sea transgénica? O sea, no nos debe de espantar el hecho de que sea transgénica. Realmente la mayoría de las vacunas que actualmente se están utilizando tienen este tipo o esta característica. La cuestión está en que cuando nosotros hablamos de vacunas, las vacunas como tal, desde el principio, cuando se empezaron a utilizar las vacunas, tenía muchos efectos secundarios. Una de los beneficios que tienen precisamente las vacunas que se producen a partir de cuestiones genéticas es que este tipo de vacunas presenta muchos efectos, mucho menor cantidad de efectos secundarios que las vacunas que se producen a partir de proteínas o a partir de otro tipo de sustancias, ¿sí? Entonces, yo creo que para mí es una de las ventajas que tiene precisamente este tipo de vacuna, ¿sí? Otra consulta es, ¿por qué a los niños no afecta tanto este virus? Es una muy, muy buena pregunta.
Realmente lo que se sabe es que el sistema inmune de los pequeños es realmente un sistema inmune que no tiene tantas alteraciones como lo puede tener precisamente nuestro, nuestro sistema, nuestros sistemas inmunes de las personas adultas. Es decir, tiene características totalmente diferentes en el sentido de que se habla de que es un sistema inmune que todavía no es maduro, ¿sí? En el sentido de que está generando mucho de las memorias que nosotros tenemos, por lo cual se considera que sí presentan diferencias de comportamiento, sobre todo en esto, en la respuesta inmune, puesto que ellos tienen una respuesta inmune, podemos decirlo de una manera mucho menos complicada que la respuesta inmune que nosotros podíamos tener a partir de toda la cuestión de memoria que nosotros ya tenemos, ¿sí? Otra pregunta es, ¿por qué la interleucina sube tanto en personas contagiadas y eso se considera en peligro de muerte? Porque precisamente cuando hablo de citocinas, una de las citocinas que se eleva en mayor cantidad es precisamente las citocinas, la 1B, la 6 y la 12, que son las que más se elevan en estas personas, y cuando se elevan, es más, se están utilizando actualmente como marcadores para el pronóstico de la enfermedad, porque son citocinas proinflamatorias, ¿sí? Por eso es que se están considerando actualmente como marcadores de enfermedad. Otra consulta, doctora, estamos llenas de consultas ahora. ¿Podría profundizar la relación del virus con la sininasa? Con las sinasas. Sinasas, perdón. Ajá. No sé, o sea, si me pudiera decir en qué sentido, porque el virus, el coronavirus, eh, toda la familia de los coronavirus funciona a través precisamente de cuando interacciona con la membrana de las células, va a actuar a través de un sistema de segundos mensajeros que es precisamente el sistema de la proteína G, y esta proteína G a su vez se considera que es o forma parte precisamente de los segundos mensajeros que se conocen como sinasas. No sé si a eso se refiere la pregunta, pero en realidad lo que debemos entender es que en este sentido todos los coronavirus funcionan a través precisamente de las sinasas, pero en este caso actúa a través del sistema de la proteína G, que es precisamente el sistema de reconocimiento que se va a dar a nivel de la membrana. Permítame, hay otra consulta por aquí. Ajá. ¿Se podría crear la interleucina 10 de manera sintética, ya que es la citocina que inhibe las respuestas inflamatorias? Eh, Se puede, sí se puede, ¿verdad? El problema con este tipo de sustancias es que la producción, pues no se hace de una manera, ¿cómo poderlo decir? De una manera masiva, ¿sí? Probablemente sería una de las soluciones, pero una de las cosas que se está tratando de evitar es precisamente estos sistemas de reconocimiento para evitar precisamente que se genere la tormenta de citocinas. Pero volvemos a lo mismo, esto sería una cuestión de tiempo, es decir, cuándo se deben de aplicar o cómo se deben de aplicar. No sé qué está sucediendo allá en Honduras, pero acá en México la mayoría de las gentes no quieren ir a hospitales, no se tratan, y cuando llegan a los hospitales, pues llegan precisamente a morir, ¿verdad? Porque ya la enfermedad está tan avanzada que ya no hay mucho que hacer. Entonces, sí se podría hacer, se pueden utilizar muchas estrategias, se están generando más estrategias, pero desgraciadamente existe pues no sé si es falta de comunicación, de educación o de algo que precisamente está generando esta situación en donde pues ya las personas llegan a los hospitales o a los sitios donde se les puede atender ya en situaciones que son difíciles de revertir, ¿no? Se ha demostrado que si se utilizan este tipo de tratamientos se puede revertir el proceso, pero también hay que recordar los costos, ¿no? Que desgraciadamente son muy altos.
Gracias, doctora. Hay otra pregunta que nos dice, ¿qué piensa en cuanto al uso de la insulina por esquema en los pacientes hospitalizados y si es conveniente administrarla con metformina para disminuir los niveles de hiperglicemia? Sí, o sea, realmente cuando una persona tiene, por ejemplo, un proceso de diabetes y desgraciadamente es infectada por coronavirus, eh, puede seguir con su tratamiento y la combinación, por lo menos acá en México, se utiliza de manera común, ¿sí? La metformina con la insulina. Otra es, ¿todas las cepas de coronavirus son igual de infecciosas? Eh, de infecciosas o de transmisibles, porque infecciosas tendrá que ver con transmisibilidad. Si es así la pregunta, yo le diría que no, porque lo que se ha visto es que la modificación que tiene precisamente este coronavirus en esa proteína S lo hace que tenga una afinidad por el receptor mucho mayor que los otros coronavirus. No todos son igual de infecciosos. Para que ustedes se den una idea, este, eh, muchos coronavirus son los que producen la gripe común y precisamente, pues no todas las personas nos da gripe, ¿verdad? Cuando alguien tiene gripe. Pero en el caso del coronavirus, pues si alguien tiene coronavirus, pues creo que a la mayoría se nos pega, ¿verdad? No sé si hayan oído que se piensa que alrededor del 70 al 80% de la población mundial, pues vamos a tener, ¿verdad? Este coronavirus. Entonces, pues, si pensamos en esto, estamos hablando de un proceso de infeccioso bastante severo, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Sí me escuchan ustedes? Yo no los escucho, no sé si tengan algún otro tipo de pregunta. Sí se le escucha, doctora. ¿Tienen alguna otra pregunta? Doctora Patricia Sí, Pardo dígame, Ruiz, muy dígame. buenas tardes. Soy Doris Chinchilla, mucho gusto de saludarle. Mucho gusto, doctor, en saludarla. Igualmente para mí, creo que hemos perdido la comunicación con la doctora Viena, pero Ajá. yo les quiero, bueno, agradecer a todas las personas que asistieron a la videoconferencia y nuestro agradecimiento muy especial hacia usted por esta excelente conferencia, muy didáctica, y vamos a abusar de usted en el futuro, dependiendo de su disponibilidad de tiempo, para que nos siga compartiendo sus amplios conocimientos en este tema. De verdad, doctora Pardo Ruiz, muchísimas gracias. Para la Facultad de Química y Farmacia ha sido muy satisfactorio y muy aleccionador tener una conferencia como la suya, y le repito, dependiendo de su disponibilidad de tiempo, que nos acompañe en otras oportunidades. Muchísimas gracias y que esté usted muy bien. Gracias, doctora, le agradezco y ya sabe que yo siempre estoy dispuesta a compartir lo poco o mucho que sabemos sobre algo con todos ustedes. Me daría mucho gusto volver a estar con ustedes. Gracias, doctora, por la felicitación.
Buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, doctora, y buenas tardes a todos. No sé si la doctora Viena está por ahí y le escuchamos. Sí, gracias. Bueno, gracias. Perdón, en esta época de tecnología se me fue la conexión un momento. Son circunstancias que suelen ocurrir ahora en estos tiempos. Nuevamente, muchísimas gracias por participar. Ha sido una conferencia muy satisfactoria, llena de conocimiento, y todos los participantes estamos viendo y leyendo los mensajes, están agradeciendo su excelente participación, y como decía la doctora Doris, seguiremos abusando de usted para futuras conferencias. Le anticipamos que para en noviembre la facultad siempre organiza una jornada de investigación en la que usted ya nos ha acompañado, y pues en esta ocasión la volvemos a invitar a darnos esa jornada. Nuevamente, gracias a todos, gracias por su participación, doctora Doris, siempre un honor tenerla en nuestros eventos de la facultad. Y bueno, y muchísimas gracias a los estudiantes, docentes y otros invitados que nos han acompañado el día de hoy, y esperamos nos acompañen en futuras conferencias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.